la llegada de Internet y redes sociales, los periódicos impresos en provincias, en municipios que no son la capital, van desapareciendo y en su lugar nacen medios digitales que tienen que sobrevivir solo con los ingresos publicitarios insertados en su site. La competencia del gigante Google, que juega con ventaja no solo en precio, sino en la manera de incluir en su buscador, en su sistema de medición, hace que sea muy difícil luchar porque el anunciante te elija cuando tiene fácil contratar la programática y en subasta a la baja. El anunciante ve la cifra de impacto sin detenerse a analizar que esos anuncios se ven en sites de nada o escasa credibilidad. Hoy tenemos un panel de 4 representantes de medios locales, de León, de Talavera de la Reina, Toledo y Almería. Sus directores debaten hoy esta problemática. Hoy hablamos de la problemática de la publicidad, de lo que ha venido con el coronavirus, no a los periódicos grandes y a los grandes medios, sino a los periódicos llamados locales, a los que van a sobrevivir a toda esta crisis. En principio me gustaría una opinión de cada uno, empezando por Alberto, si quieres. ¿Cómo ves ante la crisis esta que ha ido el coronavirus y ante la implantación de la publicidad programática que le llaman, cómo salvarse a todo esto? Pues la verdad es que no lo sé, porque la publicidad programática es relativamente nueva para los medios locales. Hemos estado acostumbrados siempre a lo que era la publicidad propia, a lo que podíamos conseguir en los clientes más cercanos, en las instituciones más cercanas. Sin embargo, los grandes clientes han venido muy de vez en cuando a nuestros medios. De esa manera, yo creo que es un poco nuevo a la situación para todos nosotros y hay que ver cómo se desarrolla. Lo que sí te puedo decir es que las empresas con las que hemos contactado en medio y algunos compañeros con los que he podido hablar, pues realmente las condiciones son un poco leoninas. Entre otras cosas porque yo creo que se aprovechan de que ellos van 3 pasos por delante y las negociaciones que hacen con las grandes empresas o con el propio Google pues son bastante desconocidas para nosotros. Pero bueno, yo creo que siempre es una ayuda, siempre viene bien. Eso sí, habrá que leerse bien los contratos aunque estén en inglés y eso es un pequeño problema para empezar. Sí, Juan Manuel, ¿tu opinión? Mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Lo que pasa es que en primer lugar habría que diferenciar, hablando de locales, entre lo que es el pelotón, la mayoría de ellos, y lo que es esa cabeza, ese grupo que a nivel provincial, digamos, corta el bacalao. Yo creo que son 2 mundos totalmente diferentes y, claro, en la cabeza es probable que tenga algo de repercusión lo que ha planteado, pero desde luego en el pelotón de los digitales de una de las mejores. Rafa. El gran enemigo desde el punto de vista es Google, o sea, yo lo tengo clarísimo. Por una razón, los anunciantes, cualquier anunciante lo tiene mucho más fácil y económico con Google. Es verdad que les puede engañar, pero se dejan engañar por alguien también como nosotros, ¿no? Porque también nos dejamos engañar, porque a nosotros nos dice Analytics que tenemos determinada difusión y oye, igual mira esos mismos datos en otro sistema de análisis y te da otro. Sin embargo, como que nos vemos obligados a creernos los datos de Google y todo el mundo lo hace. A mí, insisto, Google es un problema porque son los ayuntamientos, las pequeñas empresas creen tener mucha más segura su publicidad en programática que a través de los canales tradicionales, ya sean de papel o ya seamos los digitales, los nativos digitales. Federico, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que este es un tema que va a afectar más a los medios medianos o a los más grandes. En la medida que los que estamos a pie de calle tenemos una serie de clientes, una serie de contactos que nos es más fácil llegar a acuerdos con ellos, con independencia de que estén con agencias, con Google o con quien quiera. El trato directo, el trato cercano, te va a permitir tener la relación con el cliente. Por lo cual, para mí, Google es un problema, no, es un valor que está ahí, que no te aporta mucho, que se aprovecha, pero que tampoco trabaja en nicho de mercado normalmente que vas a trabajar tú en un periódico local. Yo eso es lo que pienso. No sé si estáis de acuerdo. Una pregunta a todos. Entonces, Google hay que entenderlo como que no es esa panacea o no sirve como complemento a la publicidad que ya tenemos nosotros 5, por ejemplo. No nos sirve ese complemento necesario o ese dinerito que nos viene bien. No sé la experiencia de cada uno de vosotros. Yo no sé, es que tengo una nebulosa encima que no sé si tirar para adelante, tirar para atrás o estar me quieto. Entonces no sé cómo lo veis vosotros. ¿Es necesario? ¿No? Yo puedo comentar mi experiencia
personal, yo sí trabajo con, me da poquísimo dinero, pero bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes uno de los compañeros hablaba de que nosotros como medios locales pues tenemos determinada cercanía con empresas, con agencias de publicidad locales, con instituciones. Bien, pero una cosa es eso y otra cosa es la publicidad. A ver, si me explico. Una cosa es que un empresario te ponga publicidad porque tiene amistad contigo y casi te la pone lástima por compasión, porque te conoce de toda la vida, y otra cosa es que te la ponga convencido de que esa publicidad va a surtir efecto en el target de clientes que él está buscando. Claro, insisto, yo hablo desde mi experiencia personal. Claro, nosotros claro que tenemos contacto con instituciones, con empresas a nivel, empresas grandes y pequeñas, medianas, y nos ponen publicidad, pero obviamente te la ponen por esa relación. No, casi, yo estoy convencido que no es porque entiendan que poniendo esa publicidad con nosotros van a obtener más rendimiento. No, ellos saben que si su banner en mi periódico va a tener X impacto, esos mismos impactos les van a resultar más baratos contratándolo a través de Google y marcando el tipo que quieren que salga en la provincia de Almería, que lo vean personas de entre 30 y 60 años, que tengan este nivel académico, este nivel económico, fijándose, centrándose en eso. Ellos saben que su dinero va a tener mucha más rentabilidad, que van a invertir mucho menos y se va a ver mucho más que si directamente me ponen la publicidad a mí como medio. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente, por esa relación, esa amistad, esa constancia, ese estar aquí, pues te la ponen, pero ya digo, yo desconfío de esa publicidad. Mañana cambia la dirección de la empresa y entran otras maneras de hacer las cosas y te quedas fuera. ¿Y qué os parece que el Google sea medidor a la vez que anunciante? Bueno, eso es como todo, el que tienen la sartén por el mango, pues no va a prescindir de todos aquellos elementos de los que pueda disponer. No, a mí personalmente no me parece bien, pero también inevitable, vamos, luchar contra eso es luchar contra el aire posible. Bueno, no parece que sea tan difícil. Creo que las autoridades europeas están tratando de romper ese monopolio y que o sean buscadores o sean anunciantes, o sea, creo que quieren hacer como en su día hicieron con Microsoft, que le obligaron a separar el negocio, o sea, o que sean anunciantes, o que sean medidores, o que sean... Me parece a mí que eso es un monopolio de todo mío, yo lo controlo, es igual que aquí, el Poder Judicial y el gobierno fueron lo mismo, y la policía, bueno, pues ya está. Mira, Joaquín, me recuerda lo que estás diciendo a cuando se planteó ya hace unos años el problema de las auditoras, ¿no? Que las auditoras no podían hacer consultoría, no importa, no hacen consultoría, que se crean otras empresas asociadas a ellas de alguna o de otra manera, y hoy, en el año 2020, y entonces hace unos años hablábamos de 12, incluso 15 y grandes empresas autoras, los correspondientes departamentos de consultoría, pues hoy son 5 y engloban todo. Entonces, bueno, pues a la prueba me remito, ¿eh? Bueno, ¿y alguna otra opinión? Sí, no sé si Rafael iba a decir algo. Sí, no, yo lo que iba a decir es que precisamente ese es uno de los más típicos que tenemos, no solo con Google, sino también con otras empresas que hacen publicidad programática. Y es que ellos son los que te dicen cuántas impresiones ha habido del anuncio, responde a ti, y tú ante eso no puedes hacer nada. Yo pongo también otro detalle relacionado con Google que me afecta personalmente. Yo cada cierto tiempo recibo un mensaje de que sea por un problema de ruptura de la política, de AdSense, no sé qué, sanción de que no se emiten no sé qué anuncios, está bien, vale, pero concretamente en qué hemos vulnerado nosotros esa política de AdSense. ¿En qué? Bueno, pues no hay manera de que te lo digan, con lo cual pues, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, pero a nosotros todas las semanas, 2 o 3 veces recibimos un mensaje diciendo que somos sancionados, que nos descuentan, que no sé qué, porque no hemos vulnerado la política. ¿Pero en qué? O sea, que estamos emitiendo algo que no se puede, algún tipo de anuncio que no, hay incompatibilidad con algo, son los enlaces, son no sé qué. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues no te lo dicen, pero te sancionan. Esto es mucha cara dura, ¿eh? Y no te sanción completa. Sí, perdón, Alberto.
Que digo que te sancionan y no te pagan, Rafa. Es así de sencillo. Claro, pero no te dicen tampoco cuál es el modo. Claro, pero estamos en una pescadilla que se muerde la cola. Es que fijaos que estamos en tal situación que Federico, José Manuel, Rafa y Joaquín y yo tenemos cada uno una casa para alquilar a Google. Y viene Google, alquila la casa y nos dice cuánto nos va a pagar, cuándo nos va a pagar, por qué nos va a pagar, y a lo mejor a veces hasta no nos paga. Y la casa es nuestra. Y sin embargo la tienen ellos alquilada, hacen lo que les da la gana con ello, y hay veces que ni nos pagan. O sea, es absolutamente tan demente. O sea, es una situación tan estrambótica que no es comprensible. Y lo peor de todo es que como ahora todo el mundo entra en la web, imagino que vosotros lo habéis visto como yo, casi al 70% o al 60% a través del móvil, el móvil tiene el espacio que tiene constreñido y como te lo ocupa el Google, se te jorobó todo el resto. Ya no puedes hacer absolutamente nada y te tienes que decir el Sibuana a Google y se acabó el problema. Y encima con lo que tú estás diciendo, Rafa, que hay veces que te pagaré, hay veces que no te voy a pagar y ya veremos los anuncios que te pongo y ya cómo te los pago. Es absolutamente no un monopolio, es una condena para toda la vida. Y no solo eso, también ocurre que Google no para de cambiar los criterios de programación. Lo que ahora dice, no, ahora tiene que, para que estés en el buscador, necesito que tus informáticos modifiquen tal stack y tienes que programar de nuevo. Luego, a los 6-8 días cambian de criterio y lo que te dijeron, no, ahora hay que cambiar a otro, con lo cual te obligan a tener al suministrador tecnológico todo el día trabajando para Google. Sí. Y ahora 8 párrafos, y ahora 18, y ahora esta palabra no, y ahora... Sí. Yo es que estoy recordando lo que nos dijo el otro día Martínez Leiva, que es una persona que está muy desde toda la vida, lleva controlando todo el tema de la publicidad a nivel de España, y dice que los grandes medios, todos, le dicen que el gran problema que tienen es Google. Aparte, Google empezó a poner los precios muy baratos y tenías que pasar por el aro, porque lo que ha dicho antes Rafa Marto, es que tú tienes una campaña de la caja de ahorros de tu ciudad, tú la tienes a un precio normal, o sea, a un precio para poder sobrevivir y poder pagar las nóminas. Llega Google, acepta esa página y la pone en subasta a la baja y empieza a ponerlo en todos sitios. Con lo cual, como son subastas automáticas que lo hace la máquina, pues de pronto a lo mejor aparece en tu propia web, si tú tienes enlaces en Google, aparecen esos mismos anuncios que tú estás cobrándolo a lo mejor a 4 o 5 euros el CPM y Google los pone a 0,3 el CPM. O sea, así funciona. De todas formas, sí, Rafa. Iba a poner un ejemplo de una respuesta que le di yo a un político local en una campaña de electoral. Bueno, pues digo que no me pone publicidad. Pregunto, dice, no, es que hemos contratado directamente con Google. Y digo, sí, pues las notas de prensa, las ruedas de prensa te las va a cubrir Google también, ¿vale? Lo digo por lo que comentábamos antes de, hombre, no, a nosotros por la buena relación con el empresario de turno, con el político, el alcalde, con la empresa pequeña, con eso nos van a seguir poniendo publicidad. Sí o no, primero, porque te la van a poner esa publicidad si te la ponen por esa relación amistad, no porque confíen más en tu mail o porque tú le pongas un precio. No, es que Google le va a poner un precio mucho más bajo, va a llegar a mucha más gente. Oye, o eso creen ellos, porque estamos en lo mismo, porque cuando Google dice que tu anuncio se ha mostrado 8 millones de veces, sí, pero ¿cómo lo demuestras? Rafael, hay un tema que se llama reputación, y lo estabas diciendo tú, que la reputación en una provincia pequeña, en una ciudad pequeña, no la da Google, la das tú, con lo cual Google contra eso no puede competir. No puede competir. Podrá competir en precio, podrá competir en impactos, en todo lo que quiera, pero en reputación no. Google no va a hablar con él, no le va a hacer la entrevista, no le va a criticar, no va a ir a una rueda de prensa y le va a hacer una pregunta que le pueda resultar impertinente, que a lo mejor no lo es, pero le puede resultar impertinente. Eso no se lo va a hacer Google. Esa es la ventaja que tiene el medio local respecto a la gran multinacional. Que hay que regularlo, como decía Joaquín, y separar las tareas y el monopolio, sí, pero que también hay que entender que cuando nosotros trabajamos tenemos que saber vender. Google se sabe vender, nosotros también debemos saber vender. Con independencia de Google, que a Google sí, como decía Joaquín, hay que encarrilar, pero yo creo que nosotros tampoco debemos ser muy temerosos. Ponía Joaquín el ejemplo de una caja. Al final Google no sabe la cifra de negocio de esa caja, ni sabe la explotación, ni el número de resultados, ni si tiene una expediente de regulación de empleo, ni nada de eso. Sin embargo, tú sí, porque de tu ciudad. Y tú puedes dar una información, otra, y al final diga a la caja, ostras, yo me reconduzco por esta vía, pero no por nada. Sí, dime. Sí, no, que estoy de acuerdo contigo, pero es que eso no es publicidad por el mero hecho publicitario. O sea, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, ya. Estoy de acuerdo. Que yo quiero que estoy de acuerdo, publicidad por difusión. Perdona, si yo estoy de acuerdo contigo, pero al final cada uno tiene sus armas. Google tiene las suyas y los medios pequeños tienen las suyas. Y el medio pequeño es la cercanía. Lo que está diciendo tú, Federico, es muy sencillo, es compararlo con una aseguradora.
aseguradora. Es decir, nosotros contratamos el seguro de nuestro coche y lo contratamos con una aseguradora de estas que llamas por teléfono y hablas con una máquina o no sabes con quién hablas. Lo contratas muy barato. Pero sin embargo, si tú tienes el contrato de tu seguro con el de la oficina de al lado tuya, que es tu amigo con el que te tomas café, y cuando tú te pinchas una rueda o te dan un golpe, le llamas a él para que te arregle el coche, no es lo mismo que cuando tengas que llamar a una máquina y decir a la máquina que se me ha roto el coche. Tiene usted que venir a la grúa y decir a la máquina, ¿dónde está usted? ¿Cómo se llama? Dígame el número de la póliza. No, le dice, que es Iñaki, que se me ha roto el coche, macho. No, es con independencia de que, como bien dice Joaquín, hay que regular lo otro. Totalmente. Claro, no puede ser que... Pero que sí es cierto que tú tienes armas para trabajar. Que en cualquier caso te la están jugando. Evidentemente te la están jugando. A lo mejor llega un momento que lo bueno sería ignorar eso, porque tampoco te da paganóminas. Google no paga nóminas. Y a lo mejor le dices, ya, pero a lo mejor dice, no, usted no me interesa. Usted no me interesa como cliente. Es complicado, es complicado. Vosotros, perdona Joaquín, muchos de vosotros habéis recibido contactos de colaboración de agencias que colocan sobre todo empresas de juego, de apuestas, y las hacéis o no las aceptáis. Nosotros no las hemos aceptado. ¿Por qué? Por política de empresa. Pero hay quien las puede hacer. ¿Por qué? Porque le da un dinerito y muchos pocos hacemos mucho. Nosotros preferimos no hacer otras cosas, pues una cuestión de credibilidad del medio. Pero bueno, eso ya cada cual. Pero sí, lo mismo con Google, lo puedes rechazar. Si no te da mucho, en el momento en que sean muchos los medios que digan eso y se publique eso, al final Google tiene que terminar repensando su estrategia. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, Federico? Joaquín lo conoce muy bien porque fue una polémica que tuvimos en la Asociación de Editores de Prensa, ¿se recuerda? Joaquín, ¿os acordáis de los anuncios de contacto? Sí, de las putis. Efectivamente, ¿os acordáis de aquellos anuncios que sí que daban su complemento de dinero a muchos periódicos de papel? Y lo tenía ABC, lo tenían los grandes, sí. Todo el mundo. La Vanguardia. Hubo un momento en que prácticamente se dejó como lo de las apuestas, un poco ya arrinconado porque ya no era tan prestigioso tener esa serie de anuncios y al final, como pensábamos que tampoco nos daba tanto dinero, pues nos enseñaba más el papel que nos daba a ganar. Y al final prácticamente se han extinguido por su propio modo. No es la misma comparación como con Google, pero quizá habría que hacer un poco de corporativismo, que era una de las cosas precisamente que hablábamos con Enrique Martínez Leiva, Joaquinillo, y es que esta profesión nuestra, yo creo que convendréis con nosotros, es la menos corporativa de todas las profesiones que yo voy. Sí, aquí ponerse de acuerdo es como hablar con Dios, que nunca te responde. Entonces es lo mismo, el ser corporativo a nivel de medios de comunicación es imposible. Tiene su lógica. Yo quería apuntar para que habéis puesto de la página de contacto la situación, la diferencia entre el medio de papel de entonces y la situación de la actual, en la que existe tal número de medios digitales, por llamarlo medios en muchos casos, algunos sí somos periódicos, pero otros no llegan a la categoría ni de hoja parroquial, ¿no? Pero bueno, son sitios donde siempre pueden cargar un anuncio y lo cierto es que al final lo que nos encontramos es que somos tantísimos medios los que recibimos, insisto, medios y no medios, que tenemos publicidad de Google, que el hecho de que 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1000 o 2000 digan que no pasa absolutamente nada, porque esa publicidad va automáticamente a otro. Incluso se ve reforzada, porque allí a menos medios salen más veces y ellos saben venderlo de otra manera. Yo es que creo que estando de acuerdo con el tema de la reputación, que el problema es que aquí tampoco se sabe si es de Google y muy al contrario, Google lo que da también es reputación. O sea, tú tener publicidad de Google ante alguna gente incluso le suena lo contrario. Y ver que tiene publicidad programática y que en tu medio ve un anuncio, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Sociales, poner un ejemplo, que yo como medio no alcanzo ahí porque no llego a Madrid, pues también me da cierto prestigio. Y tener publicidad de determinados espectáculos, determinadas cosas que están lejos de mis posibilidades como medio provincial, pues también me da cierto caché, sobre todo si los demás medios también lo tienen. Y si es por caché, yo te digo, decir, si la Asociación de Editores Digitales, de Medios Digitales, se posicionan en conjunto, Google tiene un problema, o por lo menos tiene un pellizquito de monja. No voy a decir que sea una patada en la espinilla, pero sí, y a base de muchos pellizquitos de monja se van corrigiendo las situaciones. Pero otro problema no solo es ya Google. Yo recuerdo hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, se sentó conmigo un editor nacional. Me dice, los de Infolibre tienen un cabreo. Digo, ¿por qué? Dice, porque han preguntado a los de Podemos, o sea, el grupo este de Podemos, cuántos iban a gastar la campaña, y dice, sí, nos vamos a gastar 1 millón, pero va a ir todo a Facebook, porque nos han hecho una oferta en Facebook y no... Y, tal. Dice, vale. Y se gastaron, pues eso, casi 1 millón de euros en Facebook, y a los medios digitales, pues a lo mejor se gastaron 100.000 euros. Entonces, bueno,
automáticamente yo le dije eso. Digo, pues decirle a los de Podemos cuando llamen que vayan a Facebook a hacer la rueda de prensa. Pero claro, no se atreven a decir ese tipo de cosas. No, yo creo... Eso mismo aquí en Almería durante bastante tiempo ha pasado con Hierro Vida. Hierro Vida en uno o dos medios de papel ponían publicidad y tal, porque pues no tiene mucho capital, ponían publicidad, pero el grueso de su dinero iba a redes sociales y tal. Y claro, si tú les dices, como yo le dije a un político que no era precisamente de Izquierda Unida, a quien le dije eso, si esto se lo dice o dejas de publicarle tal, oye, es que tu obligación como medio es publicar lo que dicen los partidos políticos y los políticos de turno y tal, y de hecho, y si no lo hace, pues es que entonces está siendo tendencioso solamente publicar de uno. Es decir, es que el equilibrio entre información y publicidad es también muy complicado. Y eso es complicado. Sí, es complicado, sí, es complicado. Pero es muy real. Es decir, yo creo que la distribución, digamos, ideológica de los digitales es clarísima, al menos alguna provincia que conozco yo directamente, ¿no? Se sabe que digital apoya a la izquierda, sabe que digital apoya a la derecha, por no ponerle apellido. Y se sabe que digitales se salen del margen y cierran la vuelta. Es decir, eso es otro de los problemas con lo que encuentra la local. Que bueno, que aparte de convertirse la mayoría en una especie de agenda del ayuntamiento, de los actos que tiene programados, aquellas noticias que le interesa publicar, los digitales de derecha con los ayuntamientos de derecha y los digitales de izquierda con los ayuntamientos de izquierda, es muy difícil sacar algo más de lo que estoy diciendo. La independencia ideológica, económica de la prensa digital es muy compleja, muy difícil y daría para charlar un buen rato. Y es compleja la digital, imaginar la de papel. Claro, está más clara. Por lo menos la cosa casi todo. La digital está diluida y muy difícil de entender, digamos, de un hora a otro, de un gráfico a otro. No hay pipeline de la prensa digital de una provincia a otra provincia. Son como bloques independientes. Yo creo que sí. Sí, lo que pasa es, como le decía, pero es mucho más caro tener papel que tener digital. Y de hecho, esa es una de las muestras de que se ha ido seleccionando muchísimo el mercado en el papel físico que la proliferación extensísima que se ha producido en lo digital. Cualquiera que quería criticar a alguien, pues lo que tú decías, montaba un digital que a lo mejor duraba 3 meses o 1 año o 4 años, y a los 4 años, cuando yo había conseguido su objetivo, desaparecía. Sí, por eso también eso juega en contra del precio de los medios digitales. Eso es un daño que tenemos bastante. No sé si os acordáis cuando hace 15 años, quizá 20, empezaron a surgir los llamados confidenciales, ¿no? Ahí luego se accedió al confidencial y otros confidenciales serios, ¿no? Pero hubo una época en la que proliferaba en Internet prácticamente la, entre comillas, información anónima, lo que hoy llamamos fake news, los bulos y tal, pero páginas web que pretendían ser periódicos. Eso sigue pasando. Es decir, aquí, bueno, yo no citaría ninguno por si acaso, pero aquí sabemos que hay páginas web que son claramente bulos, que en castellano son paparruchas. O sea, que me parece una palabra mucho más bonita que fake news, ¿no? Son paparruchas, todo mentira y todo falso, pero eso juega mucho en contra de nosotros, y además esos son los medios precisamente que suelen beneficiarse más de la publicidad programática, porque suelen tener muchísimas visitas. Como les da igual lo que publican, pues tienen muchas visitas. De hecho, hay algunos que viven muy bien gracias a eso. Rafael, nosotros, si tú entras en nuestro medio, yo lo defiendo siempre. Yo no quiero tener 100.000 visitas. Si me vienen 100.000, mejor. Yo lo que quiero tener son a lo mejor 20.000 de calidad o 5.000 de calidad. Y porque en un universo digital lo que tienes que hacer es diferenciar, y nosotros procuramos diferenciarlo. Ese papel no lo juega. Tú en internet puedes intentar llegar a todo el mundo, intentar que te hagan el clic, y eso te va a dar visitas y te puede dar publicidad, pero no te va a dar más prestigio. Al final, eso de ¿sabe usted qué político ha salido esta noche conduciendo? Al final te vas a explicar, pero eso es periodismo. Alguien ha matado a alguien. Eso es periodismo. Claro, si eso es lo que provoca, Federico. Muchas veces que he puesto una noticia de ese tipo, le dice mi cuñado, el primero, que siempre hay un cuñado en todos los sitios, que es el que opina sobre lo que ha aplicado el director del periódico. Llega el cuñado y te dice que ya entra 2 veces, y resulta que es que era en Albacete, y yo es que vivo en Torrijos y no me apetece estar pinchando a ver lo que pasa en Albacete. Digo, claro, eso es lo que os pasa, que es que a lo mejor vivís en Alicante y no queréis saber lo que pasa en Tejo Compostela. Luego viene el coronavirus y no nos hemos enterado. Pero es que esta es la sociedad informada que tenemos en el país. Claro, es que al final tú lo que tienes que vender, yo creo, es decir, un medio de comunicación tiene que vender información y prestigio. Tenga 4.000 o tenga 40.000.
40.000. Yo recuerdo... Y las 40.000 te puede dar más visitas, te puede dar más publicidad a Google, pero al final es residual. Te puede dar más visitas, te puede dar más publicidad a la cercanía, que es el prestigio, la relación directa, pero también con cierto prestigio. Yo digo, nosotros estamos en información económica y financiera, pues damos bastante, y parece pretencioso, pero es bastante buena y es diferenciada de otros. Yo no quiero, fíjate que no te estoy hablando de prensa del corazón que vende más o de deportes que vende más, no, esta. Pero claro, si tú das ese tipo de información, si la quieres buena, clica ahí. Ahora, si yo te digo, yo qué sé, ¿sabe qué empresa va a hacer un ERTE que va a afectar a 5 trabajadores de los cuales uno está enfermo, no sé qué? Eso. Yo por eso digo que también es un poco de calidad dentro de hacer periodismo. Yo recuerdo en la época de UCD hubo un empresario que quería comprar un confidencial. En aquella fecha los confidenciales se mandaban por fax o por un mensajero directamente todos los días, un sobrecito con una información confidencial. Y la pregunta, y decía el que lo vendía, que era Carlos Rodríguez, decía, no, es que tenemos muy pocos suscriptores y tal, no sé si te va a interesar. Y que era Asensio, el del grupo Z, dice, ¿le llega la Moncloa así confidencial? Sí, ahí está suscrito, lo reciben varios, dice, ya me interesa. Claro, es que una de las publicaciones más prestigiosas de Estados Unidos, no me acuerdo cuál era, que además hay una película sobre esa, vendía 8.000 ejemplares. Era una revista que vendía 8.000 ejemplares en Estados Unidos. Ahora, era a 8.000 personas que tenían la capacidad de decidir la vida en Estados Unidos. Esa diferencia, a esa Google seguramente no le hubiese enviado información, publicidad, perdón. Sí, no Eso es lo que trato de plasmar, que no solo la relación directa con... No, también es un poco diferenciarte del otro y decirle a Google, me interesa lo justo. Luego ya iniciaremos la guerra, ¿no? ¿Sabes cómo, Federico, se consigue también saber por qué, o saber la razón de eso que estás tú planteando, de la seriedad del medio de comunicación? Y es que cuando hay una noticia realmente importante que afecta a la mayoría de la gente, porque es una información que tiene que ser, que no te la crees, si no la publica alguien concreto, es cuando se nota la diferenciación o la seriedad del medio. Es decir, si aparece el coronavirus, por poner un ejemplo, si lo publica tal medio, te planteas que puede ser verdad. Ahora, si lo publica tal otro, pues a lo mejor como las otras informaciones que ha publicado, no estoy yo tan seguro de que sea real lo que habla. Esa es la seriedad al fin y al cabo que yo creo que tenemos que buscar, y no el conteo continuo de las visitas, de los miles de visitas para subir el CPM. Tú ves, y te puede dar más publicidad, te puede dar más publicidad en las agencias. Y yo creo que son dos temas diferenciados. Por un lado está el tema de Google, que como decía Joaquín, hay que regularlo, y por otro lado está la propia política de empresa del medio. Yo creo que ahí es donde cada uno tiene que marcar la diferencia. Porque decía, no me acuerdo quién era el que decía, bueno, es que a mí me da prestigio tener publicidad nacional. Sí, sin duda. Pero esa publicidad, si tampoco te da mucho dinero, la puedes regalar, como se puede hacer con una ONG. Vas a tener lo mismo y te vas a abrir camino, entre comillas. Digo lo de regalar entre comillas, ¿no? No sé qué pensáis. Hay otro tema que ahora mismo se está debatiendo, y es que les ha dado por lo menos a los nacionales, y no sé si algún regional, de poner que se entre, pero se entre pagando. O sea, el hacer el acceso de cobros, los muros de pagos. ¿Qué os parece? Sí, pues a mí me parece una cosa que el que no lo haga se va a llevar el gato al agua. El que no lo haga se va a llevar el gato al agua. Sí, porque si todos al final terminan cobrando, si hay uno que no cobra, y estamos hablando de medios de comunicación medianamente serios, el que no cobre va a tener más visitas. Es decir, porque como periodista a mí me puede interesar ver lo que dice el Confidencial, o lo que dice El Mundo, o lo que dice El País, hacer una prelación. Pero como usuario normal, de cualquier usuario que no sea periodista, lo que le interesa es tener información. Si por una información tiene que pagar, en España el todo gratis está más que extendido. Pero el problema está en lo que ya ocurrió con la prensa gratuita y con la prensa de pago. Es que hay que mantener los medios, al fin y al cabo, y los medios ahora mismo en Internet los mantenemos de la publicidad, no de los lectores, porque antes la prensa escrita de pago tenía su emolumento y bueno, podría tener ahí un colchoncito con lo que era, que no era nada al fin y al cabo. Era el 50%. Yo recuerdo que tenía unos 4.000 suscriptores, que era un dineral todos los meses, aquello, vamos. Pagado el papel y pagaba... Tienes que vender mucho papel para que el papel sea rentable. Sí. Y además, pero por eso surgieron los gratuitos. Los gratuitos no habrían surgido. Sin embargo, luego la crisis de los gratuitos se acabó en cuanto Internet golpeó para arriba. Claro, yo te pongo... porque era gratis. Claro.
Pero, a ver, yo creo que las cosas no son... ¿Acordáis de la canción aquella de un grupillo que se llamaba la canción El vídeo mató a la estrella de la radio? Bueno, pues aquí, si analizáis la historia de la comunicación, nada ha matado a nada. Es decir, todos acabamos siendo complementarios. Los digitales somos complementarios, el papel es complementario de la radio de la televisión lo es de cine, el cine hace producciones para la tele cine, que con lo de pago estamos con, o sea, los gratuitos acabaron con los de papel. No, los de papel tuvieron que evolucionar. Cuando empiezan a digitar y empieza a temblar el mundo, los de papel desaparecen, no, reaccionan, crean sus webs, las potencian, las mejoran, y ahora estamos en lo mismo. Yo creo que es fundamental, incluso para nuestro propio respeto como periodistas, que los medios digitales seamos de pago. De alguna manera, no valora lo que no le cuesta el dinero, y esa es la realidad. Eso es verdad. Otra cosa es que efectivamente no estamos acostumbrados. Yo voy a poner un ejemplo. Mire, nosotros pusimos durante un tiempo de pago, sino que para varios servicios te tenías que dar de alta, o sea, tenías que suscribirte para poder acceder a la hemeroteca. Recordar que era hemeroteca y opinión. Nada más que eso, y solo tenías que suscribirte, no te pagas nada, solo suscribirte. Bueno, pues eso nos bajó, lo tuvimos un par de meses y nos bajó la difusión un montón. ¿Por qué? Porque la gente, en cuanto veía que se tenía que dar de alta, se echaba para atrás. Por eso digo que sí es verdad que lo del pago yo lo veo realmente difícil, pero creo que no creo que se lleve el gato al agua el que no cobre. Lo que tenemos que hacer, y antes, por eso me sorprende que lo diga Federico, porque ha dicho varias veces, creo que ha sido él, lo de diferenciarse, efectivamente. Y si tú entras en la web del Mundo, una noticia exclusiva, y pasado mañana tiene otra, y dentro de 4 días tiene otra, pues igual. Rafael, te pongo un ejemplo. El Confidencial publicó ayer el tema de la abogada de Podemos, la relación con el fiscal. Sí. A los 10 minutos o al cuarto de hora estaba en El Mundo en abierto, estaba en Voz Populi en abierto, con lo cual al final dice, restringo una serie de información, vale, pues el 80% y otro 20% doy el libre, pero si la información restringida te la coge el Mundo y tira el hilo, pues ya la has liado. Y con lo cual es que hoy el mundo es tan complejo y hay tanto, como decías tú, hay tantos medios que y te estoy poniendo un caso muy concreto. Hace años no pasaba, y hace años cuando tú sacabas un tema, los demás periódicos respetaban tu tema y tú seguías con él y no te lo pisaban. Ahora no. Ahora esto es la selva, ahora es la selva. Claro, si tú lo haces restringido, vale, pues lo haces restringido y esa restricción te da una hora de ventaja. En un mundo donde la información que a los 10 minutos está muerta, pues, 10 minutos, sí. Pero que además, Rafa, hay otro problema. Es que yo creo que hay otro problema, y es el que se piense que la gente vaya a pagar por algo, o tú mismo has dado tu ejemplo, el ponerle una traba para que la gente pueda entrar en tu web, como era lo de la opción a opinión y a tu hemeroteca. Es que estamos bastante confundidos con lo que son las audiencias, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo creo que Joaquín ya me lo ha hecho alguna vez, y es el tema de las televisiones. Las televisiones son las reinas ahora mismo de la información, que dominan hasta las plataformas privadas, la televisión, internet y todo. Pero hay un problema muy grave, y es que las televisiones, un programa putero que dice que ha tenido una audiencia de 4 millones de personas en España, es una mierda, porque hay 48 millones de personas en España. Los otros 44, ¿qué estaban haciendo que no estaban viendo esa televisión? Pues estaban leyendo un digital, o viendo un vídeo en YouTube, o jugando al móvil en una plataforma de app que le estaba llegando publicidad, o estaban dando un paseo, o leyendo un periódico de papel, o echando la radio. Pero es que 4 millones de personas que estaban viendo un programa de televisión concreto en un momento de shock de la leche, realmente no es nada. Sin embargo, lo exponemos en un plano estratosférico como si hubiera sido algo. Es el porcentaje. Totalmente de acuerdo, Alberto, totalmente de acuerdo. Tenemos que pensar un poco más en lo que es el concepto audiencia real, porque es que al final volvemos otra vez un poco a la pescadilla, lo que estábamos diciendo antes, Federico, yo creo que lo estaba diciendo, que tenemos que ser conscientes de quién nos lee y a quién nos dirigimos, cuál es el target objetivo al que podemos dirigir. Alberto, hago una pregunta. Tú ponte a seguir una noticia tuya, los clics que tiene un día, al día siguiente y al día siguiente. El primer día tendrá 1000, por ejemplo. Vamos a decir, al siguiente tiene 100 y al siguiente tiene 3. Y ya está. Ha durado nada. Sí. Si llega al día. Con lo cual, el hacer un planteamiento así, yo, sinceramente, como va tan rápida la información, y hay tantos canales de información, tú entras en internet, pues yo creo que al final tienes que dar un periodismo sólido a base de
testimonios, un periodismo sólido a base de datos. Y creo que eso es fundamental. Con independencia de que digas, bueno, con eso me van a leer 4.000 o 400.000 o 4 millones, ¿no? Pero tú tienes tu público y a ese público te tienes que dirigir. Y yo, una vez me decía una persona, además conocida, me decía, pues, ¿esto qué me estás diciendo? Sí, me lo ha dicho alguien, lo habíamos publicado nosotros. Digo, pues me interesa quién te ha dicho. Decía, el presidente del Colegio de Economistas. Digo, pues resulta que a mí me lee el presidente del Colegio de Economistas. Eso es lo que me interesa. Si estoy hablando de economía, me interesa que me lea el presidente del Colegio de Economistas. También todos los economistas, todo el mundo. Pero fundamentalmente esa gente, porque eso es lo que me va a dar a mí un prestigio. Estoy hablando de un consejero relacionado con el mundo económico que me lo decía. Pero no, sí, este tema es muy interesante. Si me lo dijo alguien que lo había visto, digo, lo hemos publicado en socio, pues me lo dijo este tío. Pues esa es. Yo creo que hoy día cualquiera pone un becario a pasar ruedas de notas de prensa o teletipos y ya está, ya tiene el medio hecho. Pero el tener una información propia, informaciones propias al día, no te voy a decir 20.000, cada uno según sus capacidades, ¿no? Entonces al final tú tienes que dimensionar el medio en gastos, por lo cual tú sí puedes prescindir de determinados ingresos. En un momento determinado puedes decir a Google que no me interesa. Nosotros le hemos dicho que no a alguna anunciante y lo hemos puesto a este anunciante, le decimos que no. ¿Por qué? Porque quería comprar y como no podía comprarnos, intentaba desprestigiar. Entonces, diciendo que es que estábamos diciendo que si no nos daban publicidad, diciendo, no, mira, esto se acaba pronto. De esta empresa no queremos publicidad. Explicamos un artículo diciendo, de esta empresa no queremos publicidad. Porque somos libres, porque nadie nos compra. Renuncias a era una gran empresa, porque si renuncias a esa empresa, renuncia a Google. Al final, en un momento determinado, es decir, si puedes vivir sin eso, pues lo puedes intentar hacer. Si no puedes vivir sin eso, entonces ya me callo. Si lo que te aporta Google, te aporta otro, es mucho, pues, y no te puedes prescindir de ello, pues... Vale, Federico, para terminar, porque ya concluimos, darme cada uno una última opinión y os despido. Venga, que si no, la gente luego no nos sigue. Que empieza Alberto. Pues voy a repetir prácticamente el que decía el otro día con Enrique Martínez Leiva. Hace falta imaginación y trabajo para poder diferenciar imaginación y trabajo. Pero también falta la tercera pata del gato, y es un poco de corporativismo, porque el enemigo está ahí fuera y nosotros estamos en este lado, en el lado menos oscuro, por así decirlo. Y sin embargo estamos todos los días con la puñalada encima de la mesa. Y eso al final nos perjudica muchísimo más de lo que nos ven. A ver, Juan Manuel. De acuerdo bastante con lo que ha dicho Alberto. Yo creo que el corporativismo es porque siempre que trascienda las fronteras, dentro de esas fronteras de omitir el corporativismo. Rafa. Bueno, yo en uno de los medios, lo que estáis hablando del corporativismo, yo como en el tema del racismo, ¿no? Eso, que en mi opinión solo hay dos tipos de personas en el mundo, los buenos y los malos, y los buenos tenemos que ganar porque somos más los malos. Pues esto es un poco igual, es decir, cuando digo sí, los medios debemos estar unidos, pero ojo, que medios, que comunidad, esa es la clave. Y decía antes, es que hay millones de digitales, solo de feminismo a lo digital, hay millones. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo, por despedirme, por la despedida, ¿no? Sí. Creo que lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, hacer un poco o mucho de buen periodismo, poco o mucho, porque en un mundo digital todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo es un seleccionado de fútbol, todo el mundo es un periodista, cualquiera lleva una cámara y te graba un vídeo y lo encuentra, por lo cual al final tú tienes que buscar la diferencia y hacer periodismo. Con independencia de eso se te da más o menos visitas. Y también es cierto que el periodismo que puedes hacer en función de tus recursos, si son 3 redactores, pues no es lo mismo que si tienes 20, pero al final lo que tienes que hacer es dimensionar y hacer el periodismo de acuerdo a eso que tengas. Y al finalizar el día dices, oye, pues me gusta la información, las 2 o 3, 4 o 5 informaciones que hemos hecho, porque lo demás es como si viniese de agencia. Que la mayoría de los periódicos, cuando decimos bien notas de prensa, la mayoría de los periódicos tienen Europa Press, EFE y otros también, nosotros también, ¿no? La podemos tener y algunos los tenemos, pero al final lo que te diferencia a ti como medio es tu propia información. Y en un universo donde hay miles de millones de personas conectadas y donde la información dura lo que dura, al final lo que interesa, a mi modo de ver, es que sea una información de peso. No estoy diciendo grandes exclusivas, no estoy diciendo grandes exclusivas, pero que se haga periodismo. Y eso también conlleva a veces tener la mano izquierda por el tema publicidad, todo eso. Sí, pero al final hay muchos medios que saben que tienen vetados a determinados anunciantes. Yo me acuerdo cuando Telefónica dijo que a un medio no le daba publicidad, bueno, la que se dio era porque ese medio se hundía. Si compañía Telefónica y 2 o 3 más no le daban publicidad, se hundía, porque tenían las cuentas hechas. Bueno, de hecho cesaron a Pedro J. Ramírez para dar publicidad otra vez al mundo. O sea, entre la negociación
negociación que se llevó a cabo fue esa. O sea, se presentó el señor Alierta en su jet privado de Telefónica, no era de Telefónica, y estuvo o de Tabacalera, parece que estaba en aquella fecha, no recuerdo. Y se presentó en Roma para negociar el despido de Pedro J. Ramírez por el cargo de... O sea, bueno, son otros niveles. Bueno, sí, os despido ya, a todos muy agradecidos por vuestra aportación y nos veremos en una buena tertulia, si queréis, claro. Será un abrazo. Vale.